Sean todos bienvenidos a otra edición de Tertulias en UNAM Boston. El día de hoy vamos a platicar con 4 mexicanos muy exitosos. Todos ellos cursaron sus posgrados en universidades de Estados Unidos, 3 en Harvard y otra compañera en el MIT. Como sabemos, son 2 de las mejores universidades del planeta y nos da muchísimo gusto y es un orgullo que hayan aceptado estar el día de hoy con nosotros. Entonces, me da mucho gusto presentarlos. Podemos empezar con una primera ronda de introducciones, un par de minutos, y después vamos a tener un conversatorio sobre las historias de cada uno de ellos para lograr ser aceptados en las mejores universidades del planeta. Alina, por favor, si puedes comenzar tú, te presentas y unas palabras que nos quieras comentar de introducción, por favor. Hola a todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy. Qué gusto conocerlos, ver sus caras. Yo soy Alina Vitrán. Acabo de terminar la maestría de Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. Terminé ahora en mayo con últimas semanas virtual y con una graduación virtual vía YouTube Live. Pero terminé. En Harvard yo me enfoqué mucho en temas de seguridad y prevención de violencia y ahora estoy en la Ciudad de México, estoy trabajando en un lugar que se llama Innovations for Poverty Action y soy coordinadora de investigación, donde superviso proyectos también relacionados con prevención de violencia y con corporaciones policiales. Entonces me da mucho gusto saludarlos, cualquier pregunta que tengan, aquí estoy para platicarla con ustedes. Buenísimo, muchas gracias, Alina. Mariana, si te presentas, por favor. Sí, hola, mucho gusto. Soy Mariana y vengo de Baja California. Ahorita estoy en MIT, estoy en mi 3er semestre, entonces me tocó en medio de todo esto. Como no es presencial, ahorita de hecho estoy en México, pero quizás regrese en febrero, quién sabe, vamos a ver cómo suceden las cosas. Estudio arquitectura y también tengo un enfoque en arte y tecnología. Entonces, eso es lo que hago. Cualquier duda, también estoy aquí para platicarles. Perfecto. José Luis, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Gallegos. Yo estudié la maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Antes que nada, gracias por la invitación a UNAM Boston, a Héctor. Un gusto compartir el panel. Y bueno, pues yo me he centrado en temas de comunicación política, en temas también de estrategia electoral. Actualmente soy consultor político y también tengo un proyecto que empecé a incubar en Harvard. Se llama Activistas MX, que busca involucrar a ciudadanos en actividades de participación y movilización para la exigencia de sus derechos. Perfecto. Y como decimos en inglés, last but not least, Giovanni, por favor, si te presentas. Hola a todos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a UNAM Boston, a Héctor. Es de verdad un gusto compartir con ustedes un poco de mi experiencia al estudiar un posgrado fuera. Mi nombre es Giovanni Amador Olvera. Yo estudié mi maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional en la Escuela de Gobierno de Harvard de 2017 a 2019. Y bueno, el año pasado me gradué, regresé a México y ahora me encuentro laborando como economista en la Dirección de Investigación Económica en el Banco Central, en Banco de México. Y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta que puedan tener. Muchas gracias, Giovanni. Entonces, a ver si regresamos con Alina. Cuéntanos un poquito cómo fue que decidiste Harvard, cómo fue que escogiste la maestría que escogiste y cuál fue el proceso de aplicación desde estar enviando tus documentos, de juntar el requisito del inglés, el trámite de la visa. Cuéntanos un poquito tu trayectoria en general, cómo viviste tu experiencia. Sí, claro que sí, Héctor. Para mí fue un poquito diferente la experiencia. Yo tuve muchísima suerte de poder también cursar la licenciatura en Estados Unidos, entonces creo que para mí fue un poquito más fácil en ese sentido de que ya conocía cómo sirven esos procesos. El proceso de solicitud para licenciatura es algo parecido al proceso de solicitud de maestría en cuanto al tipo de exámenes que se tiene que mandar, al tipo de los ensayos que escribes, las cartas de recomendación. Más o menos ya conocía ese proceso, entonces sí, tuve mucha suerte de que no fue tan difícil para mí en ese sentido.
Creo que lo más importante, y seguro ya entraremos eso en detalle un poco más adelante, pero es esta idea de ir creando una historia. O sea, para el proceso de aplicación no tienes que entregar 5 documentos aislados en cuanto a tu CV, en cuanto a tus cartas de recomendación. Realmente lo que están buscando las universidades es que todos estos documentos conversen entre sí, que todos sean parte de una misma historia de quién eres tú, qué quieres en tu vida, cómo tu trayectoria te ha ido preparando específicamente para las cosas que quieres hacer. Entonces, para mí fue primero tomar un paso atrás, pensar en esta historia de, bueno, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué quiero cursar esta maestría? ¿Qué es lo que quiero lograr? Un documento no es suficiente para poder contar toda esta historia, entonces como ir poniendo todos estos bullets e ir identificando cuál sería el mejor lugar para contar cada pieza de la historia. Entonces una parte de la historia quedaban las cartas de recomendación de algunas experiencias muy específicas que había tenido con supervisores o con profesores. Otras partes de esta historia las podía contar yo directamente en mis ensayos. Otras partes de esta historia tendrían que venir de mis exámenes, de mis calificaciones. Entonces, ir como construyendo de forma muy holística una historia en general que vaya contando todas esas piezas de tu vida. Creo que para mí ese fue uno de los retos más importantes. Sí, si quieren podemos entrar ya más al detalle de los exámenes y qué implica cada examen y qué implica cada ensayo, pero creo que ahí lo dejaría por ahora con este tema muy general de empezar a pensar quién eres tú, cuál es tu historia y dónde puedes ir metiendo cada pieza de esto. Perfecto, muchas gracias, Alina. Creo que Mariana tiene una historia bastante similar a la tuya. A ver, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo llegaste al MIT y dónde estudiaste tu universidad, por favor? Sí, de hecho sí es muy similar. Yo también estudié mi licenciatura en Estados Unidos en Princeton University, me gradué en el 2017. Entonces, como Alina también tenía la experiencia de cartas de recomendación, exámenes y todas estas cosas, ensayos, es la verdad un proceso que requiere mucho de ti en términos de la logística, de incluso todo lo que tienes que pagar de exámenes, cosas para que lleguen. Y no sé si alguno de ustedes tenga que mandar un portafolio, pero eso también es algo que organizar para todos los programas de diseño. Y es como, la verdad, si logras como poner en un documento una lista de todas estas cosas, irlas haciendo poco a poco, con meses de anticipo, como para mí me toma la primera vez que apliqué a mi licenciatura, eso fue como 5 meses de preparación, así, para de verdad decir qué necesito y cómo lo voy haciendo poco a poco, porque si es menos de eso, probablemente sea demasiado, y no porque sea imposible, sino es mucho el volumen de cosas y es también acostumbrarse a todo eso. Pero una vez que comprendes bien qué están pidiendo de ti, y hay muchísimos recursos en el internet para esto, y seguro amigos y familiares que lo han hecho, es un proceso que sí como requiere eso, que lo conozcas, pero ya que lo conoces es muy, muy factible totalmente. Y entonces ya para MIT yo ya tenía experiencia de que, ok, ya sé cómo tomar los exámenes, ya me sé las estrategias, voy y compro los libros para estudiar y no hay problema, pido mis cartas de recomendación, etcétera. Entonces, creo que igual lo más difícil, aparte de ese elemento que es como muy de comprender todo el volumen de cosas que se te están pidiendo y saber cómo irlas poniendo en un paquete, es lo que Alina dijo. A mí me han dicho lo mismo, como cómo empiezas a crear esta historia de ti, y algo es como hay que ser sumamente generoso y valiente en cómo te describes y cómo describes lo que es importante para ti y también lo que te hace único. Como no es tanto de que tengas cualidades genéricas que estos programas pueden quizás como apreciar, como muy estudioso, muy como o muy carismático y le importa a la comunidad. Eso todo es como muy válido y es importante, pero es todavía más importante ser muy específico con tu individualidad y como qué hay dentro de todo eso que junta todas esas piezas y hace que tengan sentido, como qué de tu comunidad específica o qué de ti personalmente único, y quizás eso suena muy como cheesy, como se dice en inglés, pero es como también un proceso de aprender, ok, ¿cuál es el balance de eso y cómo empiezo a hacer? Muy interesante. Ahora, José Luis, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Tú sí estudiaste en México, en nuestra querida alma mater, en la Universidad Nacional.
¿Cómo fue tu proceso de estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y dar ese salto a la Escuela de Gobierno de Harvard, ¿no? Allá en la Kennedy? ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue el proceso? ¿Qué fue lo que más te costó trabajo? Cuéntanos un poquito. Sí, totalmente. Pues una vez yo estaba como en octavo semestre y nos vinieron a dar una práctica de la Kennedy School. Me parece que era la primera vez que en Harvard tenían este tipo de acercamiento hacia la UNAM. Casi siempre pues iban al CIDE, al ITAM, al TEC de Monterrey, pero esta vez decidieron irse a la UNAM y fue para mí muy, muy, muy curioso porque habían un panel de compañeros diciéndonos, no, ustedes los de la UNAM sí pueden irse a estudiar al extranjero, échenle muchas ganas. Y después un compañero les preguntó, ¿y ustedes de qué facultad son? Dije, bueno, yo estudié en la Libre. Bueno, yo soy de la bancaria comercial, pero mi papá es Puma porque él sí estudió en la UNAM. Y nos dimos cuenta, los que estábamos de audiencia, que nadie de los que venían a promocionar la posibilidad de ir a Harvard realmente había egresado de la UNAM en ese momento. Pues para mí sí me hizo mucha ilusión. La verdad es que el ver los programas, a mí me había interesado, yo quería estudiar el MPP en principio, pero después, pues en la marcha, me di cuenta que me gustaba mucho el tema político. Empecé a trabajar como consultor, bueno, primero como asesor legislativo en la Cámara de Diputados, después como consultor en la Presidencia Nacional del PRD, y pues me apasionó mucho el tema de diseñar plataformas electorales, hacer la estrategia territorial de un partido, también todo el tema de comunicación. Y me di cuenta que Harvard, a diferencia de muchas otras escuelas en donde justo sí hay una línea muy clara de preparar a administradores públicos, a profesionales dentro del gobierno, Harvard tiene todavía la posibilidad de que tú generes tu propio programa, sobre todo dentro del MPA, y hay muchas materias que te enseñan todo esto de soft skills, ¿no? Entonces, yo pues tuve oportunidad de tomar cursos de organización social, de resistencia civil, de comunicación política, de cómo escribir también un curso de speech writing. Y pues la verdad es que yo muy contento, como todos aquí creo que nos costó mucho el proceso de admisión, y al menos a mí lo que me motivaba mucho era también eso, o sea, poner en alto a la UNAM y pues demostrar que hay bastante talento. Y por parte de los ensayos, la verdad es que los profesores siempre estuvieron dispuestos a apoyarme, a darme las cartas de recomendación, a ayudarme también con tramitar mi título a tiempo, que creo yo para quienes estudiamos en la UNAM es también un poco un proceso largo que hay que hacer con calma. Y pues nada, esa es parte de mi experiencia. Sí, muchas gracias, José Luis. Qué orgullo que hayas logrado esto y que el nombre de nuestra universidad haya estado muy, muy en alto allá en Harvard. Giovanni, cuéntanos un poquito. Tú no eres chilango, me parece, más bien estudiaste en Puebla y estuviste en el Banco de México antes de irte a la maestría, si estoy en lo correcto. ¿Qué opinión nos podrías dar? ¿Qué, según tu opinión, conviene más? ¿Aplicar a los posgrados inmediatamente acabando la licenciatura o darte un break, trabajar un par de años, tener experiencia profesional para realmente decidir qué te va a gustar estudiar, ¿no? Y que no llegues a la maestría después de 1 o 2 años de proceso de aplicación y que te des cuenta que no era lo que querías hacer. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Te apoyó el banco para lograr entrar a Harvard? Cuéntanos un poquito. Sí, yo justamente soy de Puebla. Toda mi vida estuve estudiando en escuelas públicas hasta la preparatoria y fue en la universidad que tuve el chance de tener una beca completa y pude estudiar en la Universidad de las Américas Puebla, economía. Y fue ahí en mi experiencia en la universidad que también como por azares del destino tuve la oportunidad de estudiar un verano en la Escuela de Gobierno de Harvard. Y la verdad, ese verano creo que me cambió mucho la vida. Fue como en el tercer año de la carrera. Y lo que me permitió ese viaje fue darme cuenta, me permitió darme cuenta pues que yo quería estudiar en una de estas universidades. O sea, yo siendo una persona muy ñoña,
como creo que muchos somos aquí, pues era como, Harvard era como la Disneylandia de los ñoños, ¿no? Entonces era como estar, la verdad, me sentía como un pez en el agua, estudiando, como estando ahí una semana, y yo dije, definitivamente yo quiero estudiar mi posgrado aquí cuando en unos 3, 4 años me gustaría estudiar en esta universidad. Entonces creo que a raíz de este viaje como que se rompieron dos cosas. Primero la idea de que estos sueños eran como inalcanzables. Yo siempre tuve la idea que para estudiar en Harvard tenías que ser o un genio, o tenías que ser como el nieto de Slim, tener mucho dinero, tener muchos contactos. Y pues la verdad es que conocí gente muy humilde, gente muy humana, estudiando en Harvard, que me llevó a pensar que no necesariamente tenías que ser como un genio, tenías que ser el nieto de Slim para aspirar a este sueño. Eso fue lo primero. Y lo segundo es que lo que entendí también es que esto era un proceso largo. O sea, que si yo quería entrar a una de estas universidades, pues esto no iba a pasar de un día a otro. Yo platiqué un poco con las experiencias, platiqué un poco con las personas, y las experiencias que me podía dar cuenta es que eran procesos de 1, 2, 3 años, un poco lo que decía Aline y Mariana sobre la construcción de la historia, ¿no? Saber qué es lo que quieres hacer, como conocer un poco de ti, tus debilidades, y empezar a crear una historia. Entonces, yo regresé de ese viaje a México con la convicción de querer estudiar mi posgrado. Yo sabía que no iba a ser pronto, pero sabía que en unos 3, 4 años con un buen plan iba a llegar, ¿no? Entonces, creo que la primera lección es importante tener un plan, saber que esto no es un proceso que se hace de un día a otro, es un proceso que lleva tiempo, que lleva trabajo, desde organizar, desde un poquito construir esta historia, también preparar exámenes de admisión, preparar ensayos, platicar con profesores. Entonces es un proceso que les va a tomar un par de años para poder llegar. Entonces yo empecé a trabajar en temas de organización civil, un poco tratando de construir esta historia. Después me di cuenta que el sector público era lo mío, y entonces pues empecé a trabajar en Gobierno de Puebla, y luego ya incursioné en Banco de México. Y entonces fue a raíz de estas experiencias que fui armando esta historia yo sabía que quería estudiar en la Kennedy, y bueno, un poco armando esta historia para ese día, ¿no? También es importante que entiendan que una maestría no es un fin, es un medio para conseguir algo, ¿no? Muchas personas les preguntan en sus ensayos, ¿y por qué quieres entrar a Harvard? Pues, ¿por qué es Harvard, no? Y eso pues no le dice mucho a los comités de admisión. O sea, tú lo primero que tienes que hacer, otra vez regresando a lo que decía Lina y Mariana sobre la historia de vida, es identificar qué quieres hacer. Pues desde pequeñas cosas como, no sé, traer agua potable a tu colonia, creo que es un propósito muy válido, pero sí es importante que encuentres qué es lo que quieres hacer y por qué llegar a Harvard te va a ayudar a conseguir eso que quieres hacer. Entonces, ver la maestría como un medio y no como un fin en sí, eso es como otra lección que aprendí. Y bueno, básicamente ya estando en Banco de México, un poco también conociendo más personas de Harvard, conociendo personas que habían estudiado en universidades de Estados Unidos, pues me di cuenta que pues estas personas tenían problemas como yo, ¿no? O sea, si iban a fiestas los viernes como yo, lloraban, sufrían, o sea, eran humanos, ¿no? Como cualquier otra persona. Y eso también me ayudó a pensar que, bueno, pues yo también puedo hacerlo. Si estas personas no son muy distintas a mí, pues yo también. Entonces el banco, sí, al final fue a través del banco que, bueno, yo apliqué a Harvard, recibí admisión, y el banco, pues siendo una institución que apoya el talento en México, pues me financió los estudios y recibí mucho apoyo del banco. Y es ahora que regreso también al banco que pues también me han recibido y demás. Entonces, creo que esas son como las lecciones. Primero, tener un plan, creo que es muy importante. Segundo, tener la motivación, saber que es un proceso saber que es una meta que no es para unos cuantos, sino es, digamos, para muchas personas. Y tercero, construir esta historia sabiendo que Harvard no es el fin último, sino un medio para conseguir algo más grande, ¿no? Giovanni, nada más te quería hacer una pregunta. ¿Qué te pidió el banco para darte financiamiento para que te fueras a Harvard? O sea, teniendo una admisión de una de estas universidades, y eso es otra también cosa que me gustaría dejar como lecciones, teniendo una carta de admisión de estas universidades, el financiamiento, digamos,
es una de las cosas que menos se tienen que preocupar. En México, en el extranjero, organizaciones privadas, organizaciones internacionales, brindan muchos apoyos para este tipo de universidades, sabiendo que pues, entrar a Harvard pues, ya en sí representa un logro. Y más allá del logro representa también que tú tienes ciertas capacidades pues que te hacen una persona destacada. Entonces, Banco de México me financió, como lo hace con muchísimas personas del banco, sabiendo que apoyar talento como que te vayas a estudiar a Harvard, pues también les ayuda a ellos como una institución pública a tu regreso. Entonces, esa es otra cosa. Ustedes, de lo menos que se tienen que preocupar ahorita, si su sueño es entrar a Harvard, es el dinero. O sea, sí cuesta un riñón entrar a Harvard, pero cualquier institución les puede dar ese dinero, ¿no? Entonces, eso es lo menos que se tienen que preocupar. Con una carta de Harvard, MIT o de donde sea de estas universidades, fácil, alguien les da el dinero y eso no se tienen que preocupar. Perfecto, entonces estabas en el Banco de México, te mandaron a Harvard y ya tú tenías seguro la chamba cuando acabaras la maestría, ¿no? Exacto, sí. Sí, es como un compromiso que haces con la institución. Tú regresas a trabajar, digamos, el doble de tiempo del financiamiento que te dieron, pero pues yo sabía que quería regresar a México, sabía que quería trabajar en sector público, entonces fue como muy natural mi regreso, ¿no? Pues genial, muchas felicidades. Cuéntenos un poquito, eh, Alina, ¿cuál es fuera de lo académico, que ya de por sí es bastante, cuál es el valor agregado de estar estudiando en una comunidad como Harvard, ¿no? Acá en México son pocas las oportunidades que realmente tenemos de tener en la silla de al lado alguien de la India o atrás alguien de Corea o enfrente alguien de, no sé, de Venezuela, de Europa. Creo que esta comunidad que se hace internacional e intercultural es bien bonita e interesante. Y también cuéntanos un poquito cómo cambia tu percepción de México cuando te sales del país y te vas a estudiar allá. ¿Extrañas, lo valoras más, te da orgullo sentirte mexicana por allá? ¿Cómo lo sentiste? La experiencia más personal, más que académica. Sí, pues creo que sin duda la parte personal es una de las partes más importantes. Creo que en mi experiencia, sobre todo en estos programas de maestría, ya si te aceptan, a veces como hay este supuesto de que ya tienes un cierto nivel académico, entonces el énfasis, bueno, hay programas un poco más técnicos, como el que hizo Giovanni y como seguro el que está haciendo Mariana y José Luis, pero hay programas que una vez que entras, lo académico suponen que va a venir, pero el énfasis también es mucho más en lo otro, en estas relaciones humanas, en las conferencias, eventos de networking, ir, venir, o sea, todas estas oportunidades que no van muchísimo más allá de estar tú sola sentada leyendo tu libro. Eso lo vas a hacer bien, pero yo le recomendaría muchísimo buscar más allá de ver todas las oportunidades increíbles que estas universidades ofrecen. Junto con Giovanni y con José Luis, por ejemplo, organizamos la Mexico Conference, que es una conferencia que se hace en Harvard todos los años, que traemos a ponentes de México y queremos que el público haya personas de Estados Unidos, de México, como presentar a México en Estados Unidos y todo lo que tiene por ofrecer en todos estos ámbitos. Entonces, ese tipo de experiencias de ser, pues como embajador de México en cierto sentido también, y digo, hablar de nuestro país, estar, me escribió Héctor en el chat, ejemplos de los invitados de la Mexico Conference. Pues tratábamos de que sea también muy diverso. Tuvimos muchos paneles el año pasado. Si quieren, ahora José Luis les puede contar un poco más. Él fue el director de uno de los paneles, pero el primer año traíamos como a Diego Luna por una parte. Este año tuvimos a Yalitza. Realmente queríamos traer una diversidad de voces y una diversidad de paneles para poder pues proyectar qué es México y cuáles son todas estas visiones de México, que no siempre va a ser la misma, y traer todos estos temas sobre la mesa. Tuvimos un panel de movimientos sociales, el panel de economía, de política, todos estos temas. Pero sí, para resaltar, creo que diría que eso es el valor agregado más grande de estar en una universidad como estas. La gente con la que vas a estar es realmente impresionante. Quien sea que tengas sentado al lado en cualquier clase tiene una historia de vida que tienes a veces mucho más que aprender de ellos que lo que sea que esté sucediendo en esa clase. Como decía Héctor, compañeros de todo el mundo con unas historias realmente increíbles. Creo
Creo que mis 2 años que estuve ahí estuve intimidada y totalmente impactada por todos los que estaban ahí, pero finalmente creo que eso fue lo que más me ayudó a crecer. Entonces, sí, seguro ahorita mis compañeros los platicarán más y podemos regresar a este tema más adelante, pero este punto de que no necesariamente lo académico es lo uno, una vez que están ahí, lo académico va a venir, lo van a aprender, va a estar bien, pero realmente tratar de buscar más allá del libro y estar atentos a todas estas increíbles oportunidades que solo estar en un espacio tan global y con tantas oportunidades de financiamiento para conferencias, para absolutamente todo, como Harvard, MIT y todas estas universidades. Genial, y qué bueno que tocas el ejemplo de la Mexico Conference. A mí me tocó vivir ya 2 ediciones y es realmente una experiencia que jamás se me va a olvidar y que jamás habría yo podido tener acceso si no fuera gracias a la Asociación de Estudiantes Mexicanos de Harvard, que lo organizan genial. Ya al ratito José Luis a lo mejor les platica su experiencia de cómo es moderar a un gobernador, a una presidencia de partido, ¿no? Es Ahí solo quería realmente... decir, rápido interrumpir y decir que también la Mexico Conference fue posible gracias al financiamiento del UNAM Boston, que no lo había dicho, pero agradecer que también fueron un gran apoyo en esta conferencia. No solo financieramente, pero también, digo, pensando en ponentes y en los temas y poniendo todas estas discusiones sobre la mesa. Entonces, fueron grandes aliados. No, hombre, con mucho gusto. Mariana, ¿qué nos dices acerca de estos temas de lo personal? Que diré, bien chistoso porque yo, o sea, a fin de cuentas soy de Mexicali, Baja California, que es raro, no es México, o sea, no es la Ciudad de México. O sea, es muy aislado del resto del país, es chiquito. Entonces, yo cuando me fui a Estados Unidos, yo no sabía en lo que me estaba metiendo para empezar. Fue como mucha suerte de conocer una persona que dijo, tus exámenes se ven bien, ¿por qué no aplicas? Y terminé aplicando con poquita ayuda de qué decir y todo, y luego llegué y no sabía ni qué. Pero bien chistoso porque como dice Alina, los estudios pasan, o sea, lo académico sucede y es en realidad todo lo demás, como empecé a tener una interrogación en personal como súper heavy de como quién soy, qué me importa y qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y duró años, no fue de que llegué y ya sabía, duró años eso. Y creo que fue hasta mi 3er año que por fin me acostumbré, porque antes de eso yo estaba como, o sea, yo estaba bien chiquita, tenía 20 años, cuando tenía 18 y luego 20 cuando la interrogación por fin como vino a una, no conclusión, pero a un nivel más cómodo donde es como, ok, todas las historias que yo me conté de mí misma. Sí, tienes que inventar una historia para llegar ahí. No es inventar, sino llegar a algo que tienes muy adentro y luego saber exponerlo. Y ya que estás ahí es como, bueno, ahora todo ha cambiado y ahora estoy aquí. ¿Y qué estoy haciendo dentro de este contexto? Entonces yo decidí regresar a la Ciudad de México después de graduarme. En arquitectura es como yo me hubiera podido como ir a otra parte y mis papás siendo de Mexicali eran como que ya vete, quédate allá, por favor. Pero yo no sé qué significa ser mexicana, porque no, ¿qué es eso? Entonces me regresé, fui a la Ciudad de México, mejor año de mi vida. Aprendí más de la gente de la Ciudad de México que aprendí eso es quizás controversial decirlo aquí, pero yo siento que yo me eduqué más en México. Princeton, la verdad, como 1000 agradecimientos por darme todas las oportunidades para poder hacer lo que yo quisiera sin cuestionarlo. El dinero que te dan en estas universidades para hacer lo que se te da como la gana es increíble y eso hace que valga la pena. O sea, hice 1000 cosas relacionadas a arquitectura y todo lo que me gustaba sin tener que justificarlo tanto estando ahí. Es como ya que estás ahí, se te otorga cierta credibilidad que lo que tú decidas hacer es como te vamos a apoyar y te vamos a apoyar bien porque hay muchísimos recursos y quedan a tu disposición. Entonces, eso vale la pena muchísimo. O sea, el simple hecho de ir a ese lugar y que te apoyen incondicionalmente es increíble. Y luego, ya regresando, fue como aprendí más sobre qué significa estar en un contexto y ser responsable sobre ese contexto, como qué significa la ciudadanía, qué significa ser parte de una comunidad, qué significa como estar en un contexto donde ya no es como la burbuja universitaria, ¿no? Ya es como el mundo real. Entonces, a mí me dio muchísima apreciación irme, como ya tenía apreciación, no es que no la haya tenido, pero al regresar es como se me abrieron los ojos realmente a lo que significaba estar allá siendo de aquí.
Entonces, no, igual y eso es muy abstracto, pero No, qué increíble. Y yo creo que no eres la única a la que le pasa. Yo estudié también la maestría en la Universidad de Pekín, conocí muchísima gente, mis compañeros éramos de como 40 países diferentes y luego cuando regresé a la Ciudad de México me sentí pues como en casa, es mi casa, súper feliz, y valorando más lo que tenía, pues en China no puedo tener un taco, ¿no? Aquí me salgo y con 5 pesos me compro un taco, allá a lo mejor el restaurante mexicano te va a salir en $10. Entonces, pues hay que valorar también lo que tenemos y se aprecia mucho cuando salimos. José Luis, cuéntanos un poquito de todo lo que hiciste aparte de tus clases, que creo que fue bastante. Sí, yo creo también, como decía Lina, que una de las cosas principales que te deja la experiencia de Harvard es la gente con la que convives. Tanto la comunidad mexicana, que es tu base de apoyo, ¿no? Las grandes amistades que haces, el conocerse, el ver la pluralidad que también es nuestro propio país, ¿no? Porque a veces pareciera que hay solamente, o hacia el exterior mostramos un tipo de mexicano, pero cuando nos conocemos, pues nos damos cuenta de que pensamos de manera diferente, pero hay siempre también cosas que compartimos en común, y eso era lo padre. Eh, por otro lado, los compañeros, yo me metí dentro de un programa de la Kennedy que se llama Social Innovation Change Initiative, en donde reclutan a muchos emprendedores sociales y habían compañeros con proyectos que a mí me sorprendían. Un compañero de Kenia, por ejemplo, trabajando en cómo transportar órganos una vez que fueron donados y que la persona falleció, cómo llevarlos, que tienes cuestión de minutos al hospital para que puedan ser implantados en una nueva persona, ¿no? Y él justo estaba desarrollando todo su proyecto, su modelo de negocios. Una compañera de Ghana viendo, por ejemplo, el tema de cómo profesionalizar a los maestros y cómo darles un entrenamiento para mejorar la educación. Una compañera de Brasil, Elisa, ella se llama, haciendo una aplicación para que las personas pudieran inscribirse y cuidar a los niños, tener como un programa de guarderías en casa y que facilitara que las mujeres pudieran cumplir con sus horarios laborales y dejar a sus hijos en un lugar seguro. Vamos, yo quedé realmente sorprendido de los proyectos de varios de mis compañeros y motivado además justo de saber, como bien decía Gio, que Harvard es solamente, o el posgrado, lo amplió a eso, en esos términos, el posgrado en el extranjero es solamente un pretexto para profesionalizar tus habilidades, para pulir el proyecto que ya tenías, para ampliar tu red de contactos y tu base de apoyo que pueden acompañarte en cumplir tus objetivos, pero al final lo importante es lo que viene después, ¿no? Y que realmente utilices todas esas herramientas para lograr ponerte a prueba, creo yo, porque si algo te da regresar con una de estos posgrados es que amplía tu posibilidad de opciones. Yo me acuerdo mucho en mis últimas semanas en Harvard, estaba platicando con mi compañero de cuarto, él también es mexicano, él estaba haciendo un LLM y estaba en este dilema difícil que creo que eventualmente todos nos encontramos, que es cumplir nuestra vocación y nuestros sueños o tener una estabilidad financiera. Y en su caso, pues está recibiendo varias opciones de financiamiento, varias ofertas laborales bastante atractivas, pero él quería desarrollar una aplicación que facilitara la búsqueda de jurisprudencia. Entonces era un tema pues de decidir emprender y correr el riesgo o irse a Nueva York a un despacho de abogados donde le pagaran bastante bien. Y creo yo, bueno, la práctica que tuve con él pues fue darnos cuenta que al final lo que teníamos era la libertad de decidir. ¿Cuántas personas tienen esos dilemas felices en donde tienes la posibilidad de invertirle a tu sueño y explotarlo o tener un trabajo muy chingón donde te van a pagar muy bien? Es al final un dilema feliz, ¿no? Y muy pocas personas tienen siquiera esa posibilidad de elegir. Entonces, creo que yo sí les puedo invitar a algo, es piensen en el posgrado como esa posibilidad, no de tener solamente un ingreso mayor o de trabajar en una consultoría top
o su OPT solamente en Estados Unidos y que a fuerzas van a quedarse a trabajar por varios años para hacer dinero. Puede ser eso también, pero lo más importante es la capacidad que ustedes tengan de decidir e incluso de poderse equivocar. Y creo que también alguien que regresó a una de estas universidades se siente más relajado con el tema del fracaso o del error. No te estresa tanto porque sabes que tienes ya un achievement, un logro en tu vida que es un piso mínimo al cual no puedes descender. Y creo que esa satisfacción pues te la da el esforzarte para lograr entrar a uno de estos espacios y tener una maestría que al final te va a seguir abriendo nuevas puertas. Ya por último, pues también para mí Harvard fue maravilloso conocí a una chica francesa, que fue mi novia, Love se llama, y bueno, pues fue también aprender mucho de una persona de una cultura distinta, convivir. Me invitó ella a París, yo la invité a México, y creo que también siempre está esa oportunidad. Yo al menos no creía, y yo decía, no, yo voy a estudiar nada más, muy apegado a mi ritmo y a mis objetivos, pero yo les diría, ustedes estén abiertos a las posibilidades porque nunca saben, ¿no? Y bueno, además en el caso del amor, pues uno aunque no quiera, siempre termina cayendo, pero vale mucho la pena la experiencia por todo eso. Muchas gracias, José Luis. Giovanni, ¿qué nos cuentas también en ese sentido? ¿Cómo influyó tu experiencia en Harvard, en Cambridge, cerca de Boston, a lo mejor adecuar un poquito tu personalidad? ¿Cambió, no cambió para bien? ¿Cómo lo Sí, sentiste? bueno, la realidad es que uno va a estudiar una maestría, creo que voy a hacer como un resumen de varias cosas que ya comentaron, en las que coincido definitivamente. Yo creo que te vas a una maestría no por lo académico, o sea, lo técnico, creo que hay maestrías bastante buenas en México, doctorados bastante buenos en México, donde digamos la parte técnica la puedes estudiar sin ningún problema y puedes, digamos, no hay mucha diferencia con los libros que ves, con el material, ¿no? Lo que creo que es el gran valor de estudiar un posgrado fuera es la experiencia internacional y conocer gente tan interesante, ¿no? Te metes a Harvard y conoces gente interesante de todo el mundo, gente de India, de China, de mi programa, por ejemplo, que era un programa internacional, por definición, pues tenían como 30 países ahí metidos en una clase de 70, ¿no? Entonces era muy interesante platicar con gente, qué es lo que hacían, de perfiles tan distintos. Yo creo que eso es lo más interesante de estudiar un posgrado fuera y en una de estas universidades. También creo que la experiencia de la maestría para mí y en lo personal fue, digamos, en la vida cotidiana estás como en el trabajo, estás viendo a tus hermanos, estás con los amigos, estás como metido en miles de cosas. Y creo que una maestría o bueno, un posgrado fuera, te da como la oportunidad de estar en soledad, como tener 2 o 5 años, lo que quieran, como para conocerse a ustedes, como para saber qué es lo que les gusta, qué no les gusta. Es como dedicar 2 años para ustedes, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy bueno porque te aprendes a conocer muy bien. O sea, desde elegir las clases que quieres tomar, desde ver con los compañeros que te quieres juntar, de repente el frío te pega en invierno, está bien duro, entonces ya sabes que ese frío no lo aguantas, desde el inglés que de repente como que te falla, estás, digamos, en todos los retos que hay dentro y fuera del salón de clases, es una excelente forma de conocerte. Entonces, para mí esos 2 años en los que sí he platicado con mis amigos, pero había ratos que me iba al Charles a leer o me iba de viaje a París en los veranos. Entonces creo que es una excelente temporada para que ustedes de una forma personal, digo, en la forma profesional crecen definitivamente, pero también en la parte personal como que maduran muchísimo. Vivir solos, vivir en un idioma que no es el suyo, en un clima en el que no están acostumbrados, o sea, enfrentarse a todos esos retos, de alguna forma te forja carácter y creces de una forma increíble, ¿no? Si te quedas en México, pues todo es muy similar, ¿no? Entonces, pues los retos a los que estás expuestos, pues son muy similares a los que has estado expuestos desde chiquito. Entonces, esa es la experiencia internacional para mí. Fueron 2 años de conocerme y de saber qué es lo que me gustaba y no me gustaba, ¿no? Y la tercera cosa
que creo que también fue interesante fue identificarme como mexicano. Cuando estás en México, pues dices ¡Viva México! Y celebras los 15 de septiembre, ¿no? Pero creo que es hasta que tú te ves con alguien distinto que tú identificas qué es ser mexicano, ¿no? Es cuando tú estás en una bola de indios o de chinos o de gringos que dices, ah, bueno, esto es lo que les gusta a ellos, pero a mí no porque, ¿sabes? O sea, como que es solo en la diferencia que tú identificas lo que te hace ser único. Entonces, desde la México Conference, desde platicar con la comunidad de mexicanos, desde ir al supermercado y encontrarte gente centroamericana ahí, o sea, como que toda esta experiencia también de alguna forma te define como mexicano, te ayuda a identificarte como mexicano. Estar también desde afuera de tu país, pues te ayuda a ver de una forma más crítica cuáles son las problemáticas de tu país o qué está haciendo bien, ¿no? Te forja un poco también este sentido de crítica. Entonces, para mí esas tres cosas fueron súper importantes y dense cuenta que no pasa por el lado académico. O sea, yo no recuerdo mis clases y sí, qué padre, pero como las cosas más valiosas no pasan por el salón de clases, digamos, pasan por cosas fuera del salón de clases, que es pues la gente, que es estos retos que de alguna forma te forjan y creces durante 2 años, aprender más de ti y lo último, pues identificarte más como mexicano, saber qué es lo que te hace mexicano y que cuando regresas, pues ya tienes una perspectiva más amplia de qué es, de qué quieres hacer y tu país, también aprendes a querer más a tu país, a comer los tacos de una forma distinta después de que sufriste 2 años sin tacos. Entonces, como que también le agarras más cariño a México y de alguna forma esas tres experiencias fueron lo que marcaron mucho mi experiencia en la maestría. Genial, mil gracias, Giovanni. Pues muchas gracias a todos por platicarnos sus experiencias, sus historias. Y si les parece bien, vamos a abrir el foro a preguntas de los estudiantes de nuestro verano Puma. Por favor, utilizamos la función de levantar la mano para tener un poquito de orden en las preguntas. Y adelante. Lorena. Hola, primero que nada, muchas gracias por darse el tiempo y platicar con nosotros. Y bueno, sí, justo yo siempre había tenido la idea de que pues ese tipo de escuelas era muy difícil de llegar y era como prácticamente una meta imposible. Pero obviamente al escucharlos, pues sí me alienta un poco, ¿no? Saber que pues igual lo puedo lograr, ¿no? O sea, yo soy diseñadora industrial, yo me dedico pues, al diseño, entonces yo no sabía, bueno, más bien, ya escuchando a Mariana, que existen como este tipo de programas para esa área, pues quería saber si tú como arquitecta, digo, bueno, yo me quiero dedicar más hacia el diseño gráfico, la dirección de arte, o sea, como por ese lado. Entonces, no sé si, ya sea en Harvard o en MIT, exista algún tipo de programa relacionado con esa área. Dices más como, dijiste como más para el arte, ¿no? Pero eres ingeniero industrial, entonces también que tenga que ver con diseño. Está el Harvard Graduate School of Design, es el clásico. Y luego MIT es el otro clásico. Y de hecho, ahorita soy asistente para una clase que está en ambos, el Harvard School of Design y MIT. Entonces está mezclada la clase y eso es muy típico. Son como equivalentes las escuelas. Yo apliqué a ambas, entonces a MIT y a Harvard. En MIT se llama más como, todo está en arquitectura, pero está el programa de ACT, Art, Culture and Technology. Si quieres te los pongo en el chat ahorita. Pero ahí están. Y la cuestión es como, son increíbles programas, ambos. En términos de calidad académica, los dos son buenísimos. Creo que la consideración grande para este tipo de cosas también es qué tanta como ayuda financiera necesitas para asistir, porque por ejemplo, la razón por la cual yo fui a MIT es porque salió gratis el programa, porque MIT, la Escuela de Arquitectura, da como muchísimas becas, es como ellos se enorgullecen de eso. Harvard también da, todas las escuelas son diferentes, entonces el Harvard School of Design da,
pero no necesariamente tantas e internacionales. Entonces, ahí está como la cuestión. Supongo que esto aplica para todos. Dependiendo de la escuela, las becas son diferentes. Entonces, Kennedy y School of Design y MIT dentro de sus propias facultades, todas tienen diferentes programas de becas. Entonces, es algo también para averiguar, súper importante. Pero sí, en términos de diseño, hay muchísimas opciones y de hecho estaría muy padre que apliques porque ahorita nuestra escuela de diseño en MIT quiere incrementar su diversidad internacional. Entonces, como mexicanos, eso también es algo bien importante. Como mexicanos, ustedes les ayudan a las escuelas a cumplir con su, no sé, como ellos hacen ciertas metas y promesas de diversidad. Entonces, ellos también dan preferencia a gente que les ayude a cumplir esas metas. Si eso tiene sentido. Muchas gracias, sí. Gracias, Mariana. Maya tenía una pregunta. Sí, creo que, bueno, pues creo que el sueño de muchos es estudiar en otro país y tal vez como el hecho de que sintiera que Harvard y ese tipo de universidades era igual, como dijo Lorena, algo como muy imposible. Hace mucho dejé de buscar así como, dejé de ver cosas de Harvard, que solamente veías Harvard en películas y pues veías así como cosas que decías, no, pues no, no pasa. Y, por ejemplo, yo quiero estudiar negocios internacionales y no sé ni siquiera si esa carrera está en Harvard y, por ejemplo, tampoco sé cómo, o sea, cómo aplicas, dónde tienes que buscar, o sea, cómo entrar a alguna de estas escuelas, tanto MIT, Harvard, y cuál es el proceso, no sé, eso es mi pregunta. Creo que implica, cada programa tiene un proceso de aplicación distinto. O sea, incluso dentro de MIT, por ejemplo, o Harvard, Harvard está compuesta por dos escuelas. Está la escuela de diseño, está la escuela de gobierno, está la escuela de, no sé, de derecho. Dentro de cada escuela hay distintos programas. Entonces, lo que uno tiene que hacer, y eso también implica como esta parte de hacer una planeación y de meterse a investigar, es como entrar a cada página del programa que a ti te interesa. Por ejemplo, tú sabes que quieres ver algo en negocios internacionales, ¿no? Puede que sea ahorita muy general. Lo que puedes hacer es entonces meterte a escuelas afines, por ejemplo en Harvard, que creas, está la escuela bueno, hay como varias escuelas que podrían ser afines. Entonces tú te metes a cada escuela a ver los programas y los programas ahí en la página de internet vienen como muy específico cuáles son como los objetivos que persiguen, qué tipo de perfiles están buscando, cuáles son los procesos de admisión. Entonces, digamos, implica que tú te sumerjas, digamos, en las páginas de internet y veas y empieces a buscar y hacer una búsqueda que sí te va a tomar, digamos, cierto tiempo, pero en las páginas de internet están todos los procedimientos y todos los criterios y todo lo que necesitas para hacer una buena aplicación. Gracias. Sí. Solo algo que quisiera agregar ahí también rápido es que Claro. no solamente están Harvard y MIT, hay muchísimas universidades muy buenas en Estados Unidos y digo, no solo dejarnos llevar como por estas cosas de prestigio que salen en películas. Mi recomendación sería realmente buscar un programa, una carrera que esté totalmente alineado con lo que tú quieras estudiar, con lo que a ti te guste, con lo que quieras en tu futuro y tomar una decisión un poco más con base en eso. Hay muy buenos programas en todo Estados Unidos, en muchos otros países. No son solo estas dos universidades para nada, son otras que son igual de buenas o hasta mejor en los programas que ustedes quieren buscar. Entonces mi recomendación ahí sería ampliar esta búsqueda y no solo como dejarse llevar por temas de nombre o prestigio, sino realmente encontrar algo que sea lo que ustedes quieran hacer. Y ahora, Gracias. de verdad, eso es como un consejo general para alguien que va a aplicar, es diversificar, ¿no? Aplicar a unas 10, 12 universidades, 12 programas, un poco para diversificar el riesgo de que igual y si no te aceptan en una, y es por una cosa de match, de repente puede ser muy bueno, pero si tus intereses, digamos, no están 100% alineados con lo que está buscando la universidad, pues te pueden dar negativa, ¿no? Pero puede haber una universidad donde los temas que tú te interesa trabajar hacen muy bien match con la universidad, entonces pues te dan la aceptación. Entonces creo que también es importante diversificar y ya lo van a ver ustedes cuando apliquen.
Genial. Ayelen. Sí, gracias. Bueno, mi pregunta es, bueno, siento yo que, por ejemplo, en la UNAM hay muchas oportunidades para irse de intercambio tan solo en la licenciatura, pero el problema, siento yo, es que la mayoría de veces no sabemos ni por dónde empezar a buscar y pues finalmente no hacemos nada ni queremos irnos a otro lado porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces no sé como qué tipo de cosas podamos empezar a buscar desde que iniciamos la carrera o para un posgrado, o también si existe algún tipo de persona que nos pueda orientar en ese proceso. Yo puedo responder esa. Yo en lo personal no me fui de intercambio, pero creo que es una experiencia maravillosa que se debería de aprovechar. Además, la UNAM te da muchas facilidades, te da una dieta para que tú estando en el extranjero puedas cubrir tus gastos de manutención. Al menos desde mi experiencia en la Facultad de Ciencias Políticas, bastaba con tener un promedio regular para que pudieras postular. Y yo creo que si el objetivo para ti es, por ejemplo, estudiar en Estados Unidos, pues claramente el inglés es una parte fundamental y sí veo que es una barrera para muchos estudiantes de universidades públicas. Particularmente en la UNAM, pues creo que el idioma se toma como un requisito, pero no como algo serio que nos abra puertas hacia nuestros siguientes pasos académicos o profesionales. Entonces, yo lo que te diría es, aprovecha eso. También el tener con un profesor una buena relación, más allá del ciclo académico o de la materia que te imparte, sino a lo mejor acompañarlo a desarrollar un proyecto PAPIME o decirle que te ayude a escribir un artículo y que sean coautores. Cualquiera de estas oportunidades que te permiten establecer una relación personal con un docente, creo que es valiosísima porque después, cuando tú buscas a quien te escribe una carta de recomendación, pues tiene que ser una persona que te conozca, y que te conozca pues no solamente de la clase que te da 2 veces a la semana. Eso creo que en la UNAM también ayuda mucho y los profesores, al menos de mi facultad, eran bastante accesibles para eso. Y bueno, pues aprovechando, yo creo que Héctor va a ser el comercial, pero pues creo que esto del verano Puma pues es una excelente iniciativa. Yo conozco compañeros que se fueron a Canadá, que regresaron, siguieron con el tema del inglés y eso realmente, o sea, termina siendo definitivo, la capacidad que tú tengas de sobre todo estar a gusto con el idioma, no sentirte nervioso, no cohibirte, la capacidad que tú tengas de expresarte bien te permite después pues a poder hacer el TOEFL, a poder estar en el GRE. Entonces, pues esos serían mis consejos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues ahí sí voy a intervenir tantito. Pues como dice José Luis, este programa de Verano Puma es un esfuerzo que hacemos las sedes de la UNAM en el extranjero, no nada más Boston. Tenemos 6 sedes en Estados Unidos, una en Canadá y una en Inglaterra que ofrecen los veranos Pumas y ahorita apenas estamos incursionando en los veranos Pumas virtuales, que no lo habíamos contemplado en un inicio, pero por condiciones sanitarias lo tuvimos que hacer y fue un tremendo éxito y ustedes son la primera generación de esta versión virtual del Verano Puma en todas las sedes porque nadie lo había hecho. Entonces estamos muy contentos de la respuesta que tuvimos, ¿no? Un siguiente paso al Verano Puma sería, yo los invito a que revisen las convocatorias de DGESI para intercambios, pero no nada más para intercambios. Hay unas convocatorias con las que te puedes titular haciendo prácticas profesionales con nosotros. Larry tomó esa convocatoria, entonces no tienes que hacer tesis, no tienes que hacer un diplomado, no tienes que hacer nada. En condiciones normales te vas a Boston, te becan para que te vayas a Boston, te quedas con nosotros 4 meses, trabajas en los proyectos de la sede que son bien interesantes y te dan el título. Y en ese inter puedes mejorar muchísimo tu idioma. Yo creo que es una ganga que todos deberían de intentar, no nada más en Boston. Les repito, tenemos 14 sedes fuera de México, entonces inténtenlo. Y hay otra convocatoria que también se puede titular haciendo estancias académicas. Entonces, si ustedes se quieren ir a Harvard, buscan a algún académico de Harvard que los invite a hacer alguna investigación con ustedes. Lo único que necesitan tener es la carta de aceptación y el idioma, que
todos ustedes ya tienen el idioma, nada más tienen que tener el papelito. Las becas, la UNAM se gana al extranjero, no tiene que ser donde haya sede, en cualquier país del mundo, y se titulan. Entonces creo que la UNAM, como decía José Luis, ofrece demasiadas oportunidades de internacionalización. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, tocaba el turno de hacer pregunta a Fernanda y después a Miriam. Vamos a hacerlas juntas para que sea un poquito más rápido. Entonces, Fernanda, Miriam, y creo que Mariana Hernández tenía una pregunta, se las hacemos en ese orden y las podemos ir contestando, por favor. Ok, pues muchas gracias por estar con nosotros, dándonos pues esta plática. Mi pregunta va muy relacionada realmente con la que hizo mi compañera, porque pues este es acabo de terminar mi primer año estudiando bioquímica diagnóstica en la FES. Entonces realmente creo que como estudiantes desde un principio, no sé, necesitamos como saber qué sigue, porque realmente entras a una carrera porque te gusta, pero yo no quiero llegar como al punto de que acabé la carrera y ahora qué. Entonces esa era mi pregunta de ¿qué es lo más importante? O sea, el estudiar o el trabajar, como dijo José Luis, con algún maestro, los intercambios. Por ejemplo, yo tengo ahorita la idea de irme de intercambio, no a Estados Unidos, es la Universidad de Francia, porque precisamente esta universidad acepta estudiantes de mi carrera. Entonces yo quiero saber cómo por dónde empezar, porque de repente he empezado a investigar, pero es tanta información que no sabes ni siquiera por dónde empezar ni qué hacer primero. Pues yo creo que el primer paso, y a ver qué opinan mis compañeros, pero yo diría que el primer paso es como hacia adentro, introspectivo. Lo demás ya vendrá, pero creo que no subestimaría ese ejercicio como de sentarte y realmente tener un proceso interno de decir, a ver, quién soy, qué quiero, por qué quiero esto, qué he hecho, qué quiero hacer hacia el futuro. Como decía Mariana, es algo que hace que surjan muchas dudas y te puede hacer cuestionarte muchas cosas que tú pensabas que querías, que no necesariamente te habías dado este tiempo y momento para pensar. Entonces yo sí recomendaría como primer paso, de verdad tomar un paso atrás, poner las cosas a un lado y hacer un mapa de qué quieres y qué te haría feliz en la vida. Y después ya podemos empezar como a trazar la estrategia para llegar a ello, pero otra vez, como no subestimar la parte introspectiva hacia adentro. Y después ya, lo de al exterior, seguro uno de mis compañeros les podría decir, Faiba Giovanni. Sí, lo que yo también creo que es importante y un poco vinculando la pregunta con una pregunta del chat es el tema de si es una maestría o es un doctorado, ¿no? Porque de eso también pues depende mucho las actividades que tú puedas hacer, digamos, que hagan sentido una vez que acabas la universidad, la licenciatura. Entonces, si tú acabas la licenciatura y estás 100% seguro que lo que quieres hacer es hacer un doctorado, hacer investigación, dedicarte a la vida académica, pues digamos, no hay no hay mucho que hacer más que seguir estudiando, quizás estudiar una segunda maestría antes de aplicar un doctorado, hacer investigación, que es lo que creo que priorizan muchísimo en un doctorado. Contrario a que si quieres hacer una maestría, por ejemplo, pues sí creo que la experiencia profesional es muy importante, el que tú hayas trabajado en alguna organización, el que tú hayas desarrollado proyectos. Entonces creo que sí el primer paso es lo que decía Lina, definir qué es lo que te gusta. Y el segundo paso ya un poco más específico es ver si te late más el tema de una maestría, si te late más el tema de un doctorado. Y quizás un tercer paso sería, bueno, ya que definiste que quieres dedicarte a cosas de biología y que quieres hacer un doctorado, pues ahora sí, ya definir el programa, definir el país, ¿no? Pero creo que sí, el estudiar una maestría o el estudiar un doctorado son caminos un poco distintos. O sea, sí, no creo que se crucen, sí creo que hay perfiles muy particulares para las personas que, digo, para las escuelas que buscan maestría, perfiles de maestría, como para quien busca un perfil de doctorado. Entonces sí creo que la siguiente pregunta después de lo que decía Lina es, bueno, ¿y ahora a mí qué me interesa? ¿Hacer una maestría o un doctorado? Y una tercera pregunta, y una vez que definan eso, es, bueno, ahora dónde me quiero ir, qué programa quiero estudiar. Y ya creo que se hace un poco más sencillo, ¿no? Muchas gracias, Gio. Se nos acaba el tiempo. A ver si se puede, preguntas bien concretitas y respuestas rápidas. Miriam, por favor. Ok, gracias. Solo rápidamente, más como redirigido hacia Alina, porque yo también recién terminé la licenciatura en Relaciones Internacionales. Estaba muy interesada en estudiar
cosas, aspectos de la migración y justamente pensé en una maestría en políticas públicas y quisiera como un panorama general si realmente podría enfocarme en ese tema con esa maestría o ya sea en Harvard o cualquier otra universidad, creo que sería muy, muy bueno. Pero si, si te costó trabajo encontrar actualmente en dónde trabajas, y al final, como mencionaron, si la maestría es un medio para un fin, ¿cuál era tu fin al entrar a la maestría en Harvard? Gracias. Claro que sí, Miriam. Sí, muy buena pregunta. A veces es un poco confuso desde el principio, como qué tan específicas son estas maestrías y qué se espera de ellos y cómo vamos a salir del otro lado si es que vamos a desarrollar habilidades muy específicas sobre un solo tema o si son un poco más como integrales. Mi experiencia es algo que dijo José Luis hace un rato del MPA. Creo que el MPP es muy parecido y es que realmente tú puedes hacer lo que tú quieras con esa maestría, que también fue una de las razones por las que yo la escogí. El objetivo del MPP, que diferente a algo de arquitectura o hasta lo que estudió Giovanni, que todavía es un poco más técnico y especializado. Lo bueno del MPP es que tú puedes hacer con ese programa lo que tú quieras. Entonces, tu primer semestre y un poco tu segundo semestre tienes algunas clases que se llaman del core, que es como el tronco común. Y lo que buscan estas clases es dejarte una base muy sólida de habilidades técnicas que tú puedes llevar a lo que sea que te interese. Entonces, llevas tu clase de estadística, la clase de economía, una clase de ética, como unas bases. Pero el punto no es como estas bases para que ya las tengas y hagas, o sea, que sean como el fin, sino para que tú puedas como seleccionar de cada una de ellas e ir construyendo como tu propio toolkit que puedes como agarrar y llevar a lo que sea que tú quieres hacer. Entonces, mis compañeros en el MPP tienen intereses totalmente diferentes. Hay compañeros que están súper enfocados en migración, en derechos humanos. Hay compañeros economistas, unos financieros, unos, o sea, absolutamente todos, cada quien tiene su tema. Y con el programa del MPP lo pueden hacer. O sea, acabas estas primeras clases del tronco común, que otra vez lo que buscan es enseñarte a aprender. O sea, más allá de un tema técnico específico, aprendes cómo aprender y estas habilidades después te las puedes llevar a todas las otras clases en las que ya te vas especializando en tu tema específico. Todo tu segundo año casi son puras selectivas, entonces tú puedes ir armando tu programa de temas que te gusten, puedes hacerlo súper específico de migración, puedes escoger, si tienes muchos intereses, como también los tenía yo, dices, bueno, no sé si me gusta esto, me voy por esto, puedes ir seleccionando un poquito de todo e irte como encaminando a lo que te guste. Yo entré ya sabiendo mucho que quería hacer temas de prevención de violencia, llevaba 3 años en la Ciudad de México antes trabajando justamente estos temas, pero también quise aprovechar la maestría para tomar un paso atrás y decir, bueno, esto es realmente lo que quiero hacer. Entonces, yo no tomé tantos temas relacionados con prevención de violencia en la maestría. Sentía que esto ya lo había hecho, ya tenía la experiencia técnica del trabajo. Más bien lo que quise hacer era diversificar un poco los temas que quería estudiar. Metí clases relacionadas con ciencia, con todos los temas, como, no sé, lo que quería es como poder tener conversaciones inteligentes con quien sea que conozcas, que otra vez más allá de un tema técnico es como formarte como persona y yo quise aprovechar mucho la maestría para hacer eso. Al final de tomar todas estas clases también dije, pues no, sí me gustó muchísimo los temas de prevención de violencia y quiero regresar a eso. Y a pesar de no haberme especializado de forma muy técnica en eso, pude brincar un trabajo que hace eso y perfectamente sobre la marcha ir aprendiendo las cosas técnicas y más bien pues quedarte con todas estas otras habilidades que aprendí. Me metí a muchas clases de esto que llaman soft skills, que es como leadership, comunicaciones, hablar en público, todas estas otras habilidades que realmente la maestría es un muy buen espacio para desarrollarlas. Es un espacio muy seguro donde se vale equivocarse, donde se vale pararte a dar un discurso enfrente de todos y que no te salga muy bien y que esté bien aprender de tus errores, que tal vez después en un trabajo es un poco más complicado. Entonces, otra vez, usar la maestría para lo que tú quieras. Tú puedes ir armándola y construyéndola a tu medida. Las primeras clases te enseñan a pensar y ya con eso tú tienes el toolkit para llevártelo donde tú quieras en la vida. Pero por eso recomiendo mucho el MPP u otras de estas maestrías que te permiten explorar todo tipo de clases si es que quieres como seguir pensando qué es lo que te gusta. Gracias. Mil gracias. Mariana, por favor, y por último, Larry, cerraríamos con eso.
Sí, bueno, es realmente muy inspirador escucharlos a todos ustedes, compartir sus experiencias. Y bueno, yo quería preguntarles que comentaban que para aplicar a una de estas universidades lleva un proceso, bueno, es un proceso muy largo, de que lleva 2 o 3 años. Entonces, lo que yo quiero preguntarles es, en esos años, supongo que juntaron como alguna experiencia para poder juntarla con su demás currículum para aplicar a la universidad. Y quería saber si esto que juntaron es más como actividades comunitarias o más experiencias sobre su carrera o qué fue lo que hicieron. Gracias. Sí, Mariana, gracias por tu pregunta. Creo que sobre este punto va a depender muchísimo del programa que quieras aplicar. O sea, creo que por eso es importante identificar, digamos, desde antes los programas que te interesan. Y ahí justamente en las páginas de internet viene qué tipo de perfil, qué tipo de personas están buscando. Yo te podría decir en el caso de la Kennedy, sabía que sí querían personas que, digamos, de alguna forma estaban sirviendo a sus comunidades, sirviendo a su país o sirviendo de alguna forma, creando un bien público, ¿no? Entonces, como yo tenía muy claro que la Kennedy buscaba ese tipo de perfiles, pues sí, me metí en actividades, lo que tú mencionas, como de cuestiones comunitarias y demás. Pero yo no estoy muy seguro si ese tipo de perfil encaja con la escuela de leyes, por ejemplo, donde seguramente buscan otro tipo de persona, otro tipo de perfil, quizás personas que estén desarrollándose en un despacho, o no lo sé, ¿no? Tampoco es el tipo de perfil para un doctorado, por ejemplo, que quizás ahí piden a una persona que ya haya hecho investigación, que quizás haya publicado algún documento. Entonces creo que es importante que tú, digamos, lo primero que te recomendaría es meterte a las páginas de internet, checar, identificar los programas que te interesan, y ahí mismo te encuentras como el tipo de candidato que ellos están buscando. Y sí es importante que lo hagas porque, digamos, empiezas a hacer cosas y si en 2 años te das cuenta que no es el match que ellos están buscando, pues ya, digamos, perdiste 2 años y puede que seas muy buena, pero al final el match no hace sentido, ¿no? Entonces sí te recomendaría que entres a los programas y que veas qué tipo de perfil están buscando para que tú desarrolles actividades con base en eso, ¿no? Muy bien. Y bueno, por último, Larry tenía una última pregunta. Sí, súper rápido. Bueno, igual de nuevo, muchas gracias acompañando. Y sí, de nuevo, pues aunado a lo que decía Héctor, pues revisen las páginas de GESI. Ahorita, bueno, están abiertas algunas de las becas Elisa Acuña, esas son de la SEP. Y ahorita que ustedes están pues todavía en licenciatura, hay muchas oportunidades. Y bueno, mis preguntas serían, bueno, en tu proceso de aplicación, ¿ustedes consideran que hubo algún factor diferenciador que haya sido lo que les dio como pues este lugar a comparación de otros candidatos? O sea, no sé, a lo mejor tienen más experiencia laboral ustedes o tenían más desarrollados sus proyectos o un idioma, alguna cosa así. Y también, bueno, ¿cuál fue ese diferenciador? Y también, si ustedes saben si hay alguna restricción en cuanto a la edad, algunos programas pues prefieren que sean como alumnos recién egresados, algunos prefieren que sean alumnos ya con un poco de experiencia. ¿Cómo fue su perspectiva en este sentido? Gracias. Yo puedo responder eso más o menos. Creo que hubo un factor muy específico en mi aplicación que tuvo mucho sentido, que fue, yo hay un tema sobre la frontera que me interesa muchísimo. Llevo años hablando de cómo las maquiladoras en Mexicali, la frontera y la dinámica y bla, bla, bla. No sé, es un tema que me encanta, que al principio fue como un gringo de hecho, me dijo, tú eres de ahí, eso es muy interesante. Yo como que, ¿qué? O sea, para mí eso es cosa de todos los días, eso es lo que es X, pero para ellos les fascinaba. Entonces yo dije, ok, hay algo muy especial aquí que es único, yo la veo todos los días la frontera, entonces para mí es lo que sea, pero me puse a investigar, es un tema que desarrollé mucho, de hecho en la Ciudad de México con un antropólogo, y luego cuando apliqué a MIT dije, hay toda esta cuestión de la frontera, esta es toda la investigación que he hecho, he juntado personas en seminarios públicos para hablar de esto, apoyados por la Secretaría de Cultura, bla, 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 y obviamente todo esto fue yo mandándole 1000 correos hasta la Secretaría de Cultura hasta que dijeran como, ok, sí, vamos a ver qué es esto, te vamos a dar un espacio para averiguar qué es esto.
es pura iniciativa propia, la verdad, a fin de cuentas. Entonces, presenté todo esto en mi aplicación para MIT, les escribí mi ensayo de aplicación ¿por qué quieres venir a MIT? Les dije, yo llevo 3 años investigando esto y esto es como una manera de exponer súper específicamente y concretamente sus investigaciones que hace este profesor muy importante en este programa ahí. Entonces, lo que yo estoy haciendo está relacionado así con ese profesor y lo que él investiga. Así como yo tengo la respuesta, yo tengo una respuesta, mínimo la respuesta que otorga la frontera. No, hay 1000 respuestas en el mundo para todas las preguntas, pero yo tengo una, entonces acéptenme. Y funcionó. Pero sí, aparte de eso, como, bueno, ese es el punto, pero hay que ser como muy aventado, que es como el consejo más grande que tengo, como hay que ser muy valiente y nomás como seguir tu intuición y decir, a mí me importa esto, entonces voy a hacer esto. Y así como, y luego saber cómo exponerlo, cómo decirle a las universidades, he hecho esto, es importante por esta razón y está relacionado con tu programa, por este profesor o esta investigación o este seminario. O sea, nada más complementando lo que decía Mariana, yo tengo un proyecto que se llama Mi Camino a Harvard, que hace webinars como tratando de orientar a personas que están interesados en aplicar. Y algo que he encontrado de todos los webinars son personas, tú preguntabas por el diferenciador, yo creo que lo que he encontrado es que tienen un propósito muy específico. O sea, no tienes que decir, quiero entrar, voy a aplicar a Harvard porque quiero salvar el mundo. O sea, eso todos lo queremos hacer, ¿no? Queremos transformar el mundo. Tienes que llegar con un discurso muy específico. Puede ser muy chiquito desde, como te decía, traer drenaje a todo tu municipio, como, no sé, como cambiar el sistema judicial en México, pero sí tienes que, digamos, tú tienes que encontrar como un propósito y digas, Harvard, yo tengo este propósito, bueno, cualquier universidad, tengo este propósito, he trabajado en este propósito, pero he llegado a un punto en el que te necesito a ti, y necesito las herramientas analíticas, todo, para que me ayudes a continuar a seguir resolviendo este problema, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran diferenciador, tener la historia muy clara y no muchas personas tienen eso y creo que eso es como un plus para aplicar a estas universidades. Sí, totalmente de acuerdo con Mariana y con Giovanni. Creo que a veces pensamos en nuestra aplicación como ya es el fin, diciendo, bueno, he hecho todo esto, entonces por eso merezco entrar a esa universidad, vean toda la gran experiencia que tengo. Pero las universidades no quieren eso, o sea, quieren ver qué has hecho, pero también quieren ver qué vas a hacer, o sea, cómo vas a usar esta maestría, cómo vas a usar este doctorado, cómo esto va a contribuir al mundo, lo que sea que quieras hacer. Entonces, de lo que he visto, creo que eso es algo que falla mucho en las aplicaciones, que tienes que construir este puente entre lo que has hecho y lo que quieres hacer y cómo específicamente la universidad es exactamente lo que necesitas para que te ayude como a realizar este puente. Entonces, por ejemplo, yo en mi aplicación tenía mucha experiencia laboral en temas de prevención de violencia. Decía, bueno, ya hice esto, viajé por todo México, hice estas entrevistas, he hablado con todos estos operadores del sistema de justicia penal. Ahora lo que quiero hacer es como, o sea, ya acabé de hacer esto y realmente para tener un impacto más grande, lo que tendría que hacer sería desarrollar estas habilidades de liderazgo, tengo que aprender esto, me falta hacer esto, tengo que poder como muy específicamente todo lo que tendría que poder hacer para poder llegar a esto que me falta, que sería, bueno, expandir estos programas que ahora estoy haciendo muy chiquitos a nivel municipal. Llegar a este puesto, o sea, para todo lo que quieres hacer, cuáles son las habilidades específicas que necesitas y por qué esa universidad es la que te va a ayudar a desarrollarlas. Entonces yo decía, bueno, me falta desarrollar habilidades de liderazgo, me falta desarrollar habilidades de public speaking, me falta esto, y Harvard y este programa de políticas públicas es el programa perfecto para hacer esto porque, y de cosas muy específicas, tiene el Center for Public Leadership, donde está este profesor que me puede ayudar a desarrollar esto, o tiene a este profesor muy específico que justo ve esta habilidad que yo necesito desarrollar para poder llegar a esta parte B de lo que quiero hacer a futuro. Entonces, como otra vez, hacer este puente de lo que has hecho y lo que quieres hacer y ser muy específico de por qué esa universidad es la que te va a ayudar a hacerlo. Creo que esa sería mi recomendación. Genial. Pues muchísimas gracias a todos, Mariana, Lina, Gio, José Luis ya se retiró, pero igual les agradecemos mucho. Creo que son muy, muy valiosos todos sus consejos, sus experiencias de aplicación, de vida, y ojalá que varios de
de ustedes, chicos, se animen a realmente aplicar, a preparar sus expedientes y los quiero ver de este lado de la frontera en algunos años, ¿no? Pues mil gracias de nuevo y pues ojalá podamos tener una segunda edición de esta conversación. Gracias.